continuación, proceso para el cálculo del impuesto sobre la renta de una persona natural. Y estas son las tablas. Esta es la tabla de renta que muestra el decreto 95, donde establece que Karen Rivas obtuvo en el 2020 una renta neta imponible de 15.325. En el año canceló pago a cuenta por 1.800. Calcula el impuesto sobre la renta del periodo. Entonces, acá el proceso a seguir es: tomamos el ingreso, es de 15.325, y establece que canceló pago a cuenta por 1.800. Entonces, estas son las tablas de retenciones, las cuales a cada línea se le conoce como tramo 1, tramo 2, tramo 3 y tramo 4. Acá directamente los 15.325 son el ingreso grabado. Acá es el ingreso grabado, 15.325. Entonces, como primer paso, una vez obtenemos el ingreso grabado, por ejemplo, hay las personas asalariadas que se les descuenta IS y AFP al valor del ingreso, que en este caso, por ejemplo, fuera de los 15.325, se le tiene que restar el valor que nos dé el ejercicio por ingreso no grabado de IS y AFP. Entonces, a la resta de esos dos datos se convierte en el monto sujeto de retención. También las sociedades, las personas naturales, que tengan un ingreso de 9.576, tienen derecho a hacerse una deducción fija de $1.600, $800 por gastos médicos y $800 por gastos de colegiatura. Si la persona natural tiene un ingreso mayor a 9.576, en ese sentido deberá la persona tener documentado la deducción de 800 por gastos médicos y 800 por colegiatura. Entonces, en este caso, el primer paso es ubicarlo en qué tramo de la tabla se ubica. Y está del 1 al 4.064, son exentos. Acá no se les retiene renta, no están obligados al pago del impuesto. Si la persona por algún caso se le retuvo renta, entonces tiene que optar a solicitar una devolución ante la administración tributaria mediante la presentación del F11. Luego de 4.064, 1 a 9.142.86. Luego tenemos 9.142.87 a 22.857.14, es el tercer tramo, y de 22.857.15 en adelante es el cuarto tramo. Entonces, para el caso, nosotros ubicamos en el tercer tramo y procedemos entonces a restar ese valor que dice exento de 9.142.86. Acá se resta. Se resta el valor exento de 9.142.86 y acá obtenemos el monto sujeto a retención. $6.182. Luego multiplicamos esto por el 20%, el porcentaje que establece la tabla, el 20% porcentaje a aplicar, y nos resulta 1.236. A esos 1.336 tenemos que sumar, acá tenemos que sumar la cuota fija más cuota fija, y acá obtenemos 720. Entonces, el impuesto que va a cancelar sobre la renta es de 1.956, pero aquí hay que restarle el anticipo a cuenta.
o pago a cuenta. Menos el pago a cuenta, que son de 1.800. Entonces el impuesto a pagar es de 156.43. Vamos a ver si nos resultó. 156.43. Así es como funciona la tabla. Acá les dejo un proceso y esto es acoplado al artículo 37 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este es el proceso para las personas naturales. Se utiliza en la tabla. Vemos que las sociedades no, ¿verdad? Es un proceso distinto. Luego dejo estos ejercicios para efecto que practiquen. Dice el señor William Roque obtuvo un ingreso de $4,000, la retención del LIS de 120, AFP 180, determina el cálculo de impuestos sobre la renta. Entonces a los 4,000 le restan los 120 menos los 180 y obtienen el monto sujeto de retención y luego se van a ubicarlo a la tabla. La empresa Loctite y CIA obtiene ingresos netos de 163.450 en el mes de febrero. Calcule el pago a cuenta de dicho mes. Acá determinen que es el 1.75%. Para el caso de la sociedad, Víctor Escalante presta servicios a consultoría por valor de 15.300 a la Fabril de Aceites. El gran contribuyente realiza los cálculos respectivos de impuestos y determina el líquido a pagar al señor Escalante. Similar al ejemplo del servicio prestado, ¿verdad?, donde hablábamos del 1% y del 10%, y se determinaba el valor del comprobante de crédito fiscal. Diana S.A.S.B. obtiene en el año 2.528.925 ingresos totales, gastos operativos 34.800, costo de venta 1.500.000 y calcula el impuesto sobre la renta, reservas legales y la utilidad neta del periodo. Aquí lo que se va a hacer es utilizar la utilidad fiscal. Y César Velázquez obtiene en el año 15.000 en concepto de salario, le realizaron descuentos de IS por 360, AFP por 1.087, tiene derecho a la deducción fija de retenciones, las retenciones del impuesto sobre la renta, y le retuvieron 530. Entonces acá a los 15.000 le restan los 360, los 1.087 y los 1.600. Luego al final del cómputo, cuando ya determinen el impuesto por pagar, restan estos 530, que es una renta que a él ya se le retuvo y es un saldo a favor. Y con esto culminamos la práctica referente a ingresos para efectos de impuestos sobre la renta. Saludos cordiales y muchas gracias.